El peronismo tuvo ciertas características autoritarias y personalistas que irritaban a la oposición. Durante gran parte del gobierno de Perón, fue muy difícil poder expresar ideas opositoras con libertad. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado y los restantes sufrían permanentes clausuras. El conservador diario La Prensa fue cerrado y transferido a la CGT. El socialista La Vanguardia fue cerrado infinidad de veces por motivos que iban desde la censura lisa y llana hasta los ruidos molestos. En las universidades, los estudiantes protestaban por el bajo nivel educativo y la importante presencia de profesores de tendencias fascistas. Líderes como el socialista Alfredo Palacios y el radical Ricardo Balbín sufrieron la cárcel y el exilio. Las críticas de la oposición apuntaban generalmente a la denuncia de casos de corrupción y a los excesos del autoritarismo, expresados, por ejemplo, en la implantación de la religión católica obligatoria y la utilización de textos escolares, también obligatorios, que exaltaban las figuras de Perón y Evita. Los niños aprendían a leer con frases como «Sara y su esposo son peronistas» y a deletrear con la palabra Perón. Pero además de los opositores honestos, sinceros demócratas con una tradición intachable de defensa de la libertad, aparecieron otros. Y es que el peronismo planteó una fractura en la sociedad argentina. Ciertos sectores de las clases medias y altas no toleraban el ascenso de miembros de la clase trabajadora hacia posiciones de poder que creían reservadas para ellos. Algunos personajes que nunca se habían preocupado por la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas, que habían apoyado las represiones conservadoras complacientemente, aparecían ahora como paladines de la libertad, denunciando los atropellos del peronismo. Lamentablemente, este ímpetu libertario les desaparecerá con la caída de Perón, y no verán como antidemocráticos ni los fusilamientos ni las detenciones de la llamada Revolución Libertadora. La crisis desatada en 1952, coincidentemente con la muerte de Eva Perón, debilitó notablemente a un modelo de gobierno basado fundamentalmente en la redistribución de la riqueza a través de la acción social y del alto nivel salarial. La crisis frenó ambas cosas y le fue restando apoyos al peronismo. La prosperidad pareció irse con Evita. El contrato con la Standard Oil desprestigió al gobierno por distintos motivos. Por una parte, se lo sospechó de corrupción y por otra, se lo denunció como traidor a sus principios ideológicos expresados en la Constitución de 1949. El gobierno tuvo que ceder y modificar el contrato con un alto costo político. A pesar de que las relaciones con la Iglesia fueron excelentes en los comienzos del régimen y Perón parecía inclinarse ante su poder e influencias, la cúpula eclesiástica se sentía molesta por la explotación política que el peronismo hacía de la caridad y por el adoctrinamiento en las escuelas. La politización de la juventud se acentuó con la creación en 1952 de la UES, institución que tenía como fines organizar actividades deportivas para los estudiantes secundarios fuera del horario de clase. La nueva institución se convirtió en otro factor irritativo de las relaciones Iglesia-Estado, porque rivalizaba con las organizaciones juveniles promovidas por la jerarquía, como por ejemplo la rama juvenil de la Acción Católica. También para muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, históricamente ligados a la Iglesia, resultaba incomprensible que un gobierno de orden salido de sus filas hablara de luchas sociales contra los oligarcas y hasta contra el capitalismo.
El espectáculo de las masas de trabajadores reunidas en Plaza de Mayo les resultaba alarmante. El conflicto se desató en 1954, cuando la Iglesia argentina decide apoyar a un partido demócrata cristiano, siguiendo las orientaciones mundiales del Vaticano. Perón se ofendió porque consideraba que su partido era democrático y cristiano y no veía la necesidad de crear otro. De aquí en más, las pasiones se desatan. Perón sanciona una ley de divorcio, legaliza los prostíbulos y suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia se vio de pronto encabezando la oposición. El 11 de junio de 1955, la tradicional procesión de Corpus Christi se transformó en una multitudinaria manifestación antiperonista y ateos confesos marcharon junto a los curas. El descontento eclesiástico alentó la disconformidad militar y comenzó a prepararse un nuevo golpe cívico-militar. Hacia 1955, el peronismo, con su política nacionalista reformista, continuaba molestando a diversos factores de poder de la Argentina. Afectaba los intereses a los exportadores con el IAPI y las transferencias de ganancias al exterior con una política que controlaba la fuga de capitales. Para la gran burguesía y los grupos terratenientes, el peronismo constituía una traba para el desarrollo de sus intereses. Consideraban excesivas las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores y exigían que se estableciera claramente la separación entre el Estado y el movimiento obrero. El primer intento golpista se concretó el 16 de junio con el bombardeo por parte de la Marina de Guerra de la Plaza de Mayo, con el objetivo de matar a Perón. La criminal acción causó más de 500 muertos y preanunció el final. Por la noche, grupos de peronistas quemaron en represalia las principales iglesias de la capital. Perón intentó parar la ola de violencia, pero ya era demasiado tarde. El 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un nuevo golpe de Estado, expulsando a Perón, quien finalmente marchará al exilio por 18 años. Los nuevos gobernantes llamarán a su golpe de Estado Revolución Libertadora e inaugurarán una etapa de proscripciones, persecución y represión para la mayoría del pueblo argentino.